Martín, ¿Todo bien? todo tranquilo, che. Bueno, a ver, Vamos. ya. Claro. Ahí va. ¿Cómo venís? Bien, acá. ¿Mucho laburo? Sí. Restricción externa. Para mí, la restricción externa en realidad es algo que nunca terminé de entender qué es, cómo funciona, porque en realidad creo que, si uno ve todos los modelitos, la restricción externa no existe, pero después es una de las respuestas que muchísima gente da para explicar por qué Argentina está como está, por qué Latinoamérica está como está. Creo que la restricción externa, por lo que estudié, por lo que me acuerdo, es un poco que en algún momento el proceso de crecimiento del país requiere más dólares de los que necesita, más divisas. En realidad, de lo que necesita, y llegado el caso, se generan como cuellos de botella, es decir, se necesita más para producir, y ahí empiezan a haber problemas de precios, de puja distributiva, un montón de variables que frenan el crecimiento, hacen que venga una nueva evaluación, y eso ya después como que hace el primer stop de la economía y después empieza a crecer, o sea, como lo vuelve cíclico. A mí lo que me hace duda es que en realidad si uno tuviera tipo de cambio flexible, es decir, si no hiciera falta de evaluar, o sea, si no hiciera falta de evaluar y si el tipo de cambio en un primer momento no se hubiera atrasado o no se hubiera apreciado, no habría restricción externa. Entonces la restricción externa existe, sí, solo si tenés un tipo de cambio fijo o alguna fijación del tipo de cambio. Por eso creo que hablar de restricción externa como causa es posible, pero teniendo en cuenta de dónde uno viene y cuál es el contexto macro. No sé, si me estás por pegar. No, sí, a ver, hay un punto, todo lo que sí es cierto. La explicación más usual de la restricción externa la del estructuralismo, ¿no? La escuela latinoamericana económica por excelencia en un punto, por ser netamente latinoamericana. Sí, sí. Y lo que plantea es que, como decís, ¿no? El proceso de crecimiento de cualquier economía lleva a una necesidad cada vez mayor de divisas, de dólares, básicamente, para decirlo castellano. Dólar más divisa, dólar. Claro. ¿Por qué? Porque hay productos que son importados de consumo final y a medida que aumenta el poder adquisitivo de la gente hay mayor consumo de bienes importados, eso se paga en dólares, Sí. porque también hay insumos y maquinarias, pero sobre todo insumos que necesitas para producir. Entonces la industria, todos los sectores productivos que producen en el país necesitan también importar. Y eso es lo que no tiene un freno. En la medida que vos estés creciendo y necesites producir cada vez más, cada vez vas a necesitar importar más. En ese juego, por eso también tenemos todo el juego de la industrialización por sustitución de importaciones que se intentó durante varias décadas en Argentina, porque llega a un punto límite, efectivamente. Cuando vos tenés una falta una escasez de divisas, ¿sí? Que te lleva a no poder importar y entonces no poder seguir produciendo. Y ese es el stop, vos dijiste go, vos dijiste stop en un momento. Sí, sí. El stop del modelo stop and go que explicaban Claro. los estructuralistas. Y el tema es, bueno, a ver, ¿por qué hay inflación local? O sea, ¿por qué siempre Argentina tiene inflación? Desde el 45 hasta acá, la inflación promedio es 150% anual. Es un promedio, es variable, es un indicador hiper malo para representar una serie, pero es 150%. O sea, tuviste menos de, si no me equivoco, son menos de 10 años con menos de 10%. Que creo que están casi todos en los 90 y después hay un puchito dispersos. Ahí ya tenés un problema. O sea, obviamente es muy difícil ser competitivo si tenés tanta inflación. Pero bueno, volviendo un poco a lo de restricción externa, pues si no, inflación es otro tema y es... Igual va de la mano. Sí, va de la mano. Parte de la inflación está causada por este problema de competitividad, de productividad y de devaluaciones recurrentes. Claro, para mí es al revés la causalidad. Para mí No, seguro. va todo de la mano. ¿Y entonces? No, que para mí el principal problema es la inflación, más allá de las causas. Pero es que primero se termina expandiendo mucho la demanda, lo cual lleva al aumento de precios. Después hay que ver por qué se expande la demanda. Si querés, después vamos a eso. Pero va por ahí, o sea, la expansión de la demanda inicial y que la oferta no acompaña, es lo que termina generando que toda esta competitividad que se ganó con la devaluación anterior quede en la nada. Entonces, asumiendo que no, o sea, como no hiciste nada de lo que tenías que hacer, se termina rompiendo. O sea, creo que la restricción externa es un problema que los países latinoamericanos se fueron provocando solos, porque no todos la sufrieron y algunos lograron salir de eso antes, no todos con industria. O sea, Chile es un país que no es un país industrializado, tiene el cobre,
que es una fuente de divisas divina, pero Venezuela también tiene el petróleo y sigue teniendo estos problemas. Creo que la restricción externa funciona para explicar ciertas cosas, pero para mí más que una causa es una consecuencia. Pero sí, a ver, como decías antes, la teoría más importante de América Latina, por un tema más que nada territorial, como decías antes, eso es el estructuralismo, y una de las bases del estructuralismo es el stop and go, la restricción externa. Por algo por algo caló tan hondo. No, y además porque sinceramente creo que en tu explicación hay algo casi voluntarista de no le estamos pegando a la política adecuada. Sí. También hay que entender que esto no se trata solo de, un par de países eligiendo una política, sino que, insertos como estamos en una economía cada vez más global desde hace, no un par de años, no, décadas. Un par de siglos. Bueno, sí. ¿Sí? Hay que entender eso, la dinámica mundial, porque no podemos escaparnos de eso, decir, me salgo un rato del mundo, después vuelvo a entrar con una inserción distinta. Sí. Hay una brecha de productividad, y para mí la palabra clave acá es productividad, muy grande. Si uno mira no te digo el último siglo, pero casi, desde 1930, 1940 para acá, Estados Unidos nos sacó una ventaja en términos de productividad. Ya eran más productivos que nosotros, ya producían más eficientemente que nosotros. Y desde entonces nos sacaron una ventaja de 3 veces y media. Sí. O sea, ellos aumentaron 3 veces y media más que nosotros la productividad en todo este tiempo. Lo cual implica que nos retrasamos todavía más. ¿Cómo competimos? ¿No? Y esto es el dato para Argentina, pero ¿cómo competimos en general contra países que producen tanto más eficientemente que nosotros? O sea, tanto más barato que nosotros. Sí. La gran pregunta es eso. Y cómo estos mecanismos que funcionan para compensar esa diferencia de productividad explican mucho de estos problemas que decís vos de crisis, de inflación, de distribución del ingreso y puja distributiva. Muchos quedan ahí, incluso de los impuestos, que también lo mencionabas. Si querés en un rato también hablamos de eso, pero muchos se terminan explicando por cómo compensar esa brecha de productividad. Porque si no, ¿para qué carancho vendría una empresa a producir a la Argentina? ¿Por qué no se van todas a producir a Estados Unidos? Incluso empresas estadounidenses. Si es tanto más eficiente, tiene que haber algo que compense, ¿no?, la posibilidad de producir en Estados Unidos o de producir en Argentina, y haga que alguien quiera venir a invertir en producir en Argentina. Sí. Eso no es ni una cuestión política, voluntarista, nada más, ni una cuestión de azar. Ahí hay una explicación que hay que dar de por qué, ante semejante brecha de productividad, Argentina sigue siendo un país que puede producir algunas cosas, ¿no? Sí, que igual la estructura productiva argentina es bastante primaria. Es que, vos decías... Eso, entonces, a ver, sí, vienen a invertir acá, pero ¿qué se puede producir acá? Y elaborado poco. Pero porque estamos aprovechando siempre lo que el estructuralismo llamó la estructura productiva desequilibrada, ¿no? Sí. Donde tenemos un par de sectores muy productivos, ¿sí?, muy competitivos por su propia naturaleza, justamente, que son los extractivistas. Y se ve mucho en que el desarrollo argentino siempre se basó en el extractivismo. Sí. Sea minero, porque tenemos minería, sea hidrocarburífero, sobre todo desde que logramos la autonomía ¿no?, en términos hidrocarburíferos en los 60, sea obviamente agroalimentaria. La agroindustria ha sido siempre el motor de nuestra economía, con justa razón, porque es de lo más productivo que tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener a la vez eso, que también constituye de alguna manera una enfermedad, decimos a veces, ¿no?, los economistas, porque es un sector tan productivo que te impide tener a la vez políticas macroeconómicas para un sector tan productivo y para un sector que no es tan productivo como es la industria y los servicios? Y ahí es donde nos falla todavía la teoría para entender cómo abordar esto en paralelo, en simultáneo. Y volviendo al tema indígena, a mí lo que no me termina de quedar claro nunca en la restricción externa es, listo, somos un país con poca productividad, dependemos de sectores que generan poco valor agregado, porque como somos un país con salarios muy altos, se van a otro lugar a producir eso, que el salario es uno de los componentes de la productividad, de la decisión, mejor dicho, no de la productividad, sino de la toma de decisiones sobre dónde producir. Entonces somos un país poco productivo, con salarios muy altos, muy altos, lo que sea, y que entonces no atrae inversiones, o no atrae inversiones fuertes, porque lo que decíamos antes, no, Argentina no es un país que tenga muchas inversiones en el sector productivo más fierro, más duro, más industrial. Y la restricción externa en realidad no puede explicar, o sea, puede explicar cómo se llega al problema,
pero no puede explicar cómo salir de ahí, porque la salida que es una devaluación, la salida que es una industrialización, ¿qué vas a industrializar? O sea, vas a cerrar la economía para desarrollar ciertas industrias, que es algo que se viene haciendo hace 70 años. Sí es verdad que en el medio de esos 70 años hubo millones de trabas, millones de interrupciones de gobiernos, que nunca se pudo hacer un proceso. La solución de la restricción externa también tiene mucho de voluntarista, de, bueno, no, va a haber alguien que va a tener la visión planificadora de la economía, de decir qué sectores van a ser los que desarrollen la economía. Y no, yo lo que hablaba en realidad de que se hicieron malas políticas no era voluntarista, sino que de hecho Argentina es un país que tuvo siempre inflación, que siempre tuvo inestabilidad macro, más o menos en casi toda la historia, y si no la tuvo fue porque le estaba coagulando para que después explote todo. 2001, por ejemplo, o sea, en los 90 había una cierta estabilidad macro, pero era todo artificial para que después explote. Entonces creo que la restricción externa como concepto no termina de explicar en serio cuál es el problema argentino. Creo que el problema argentino no es la restricción externa. Creo que es mucho más amplio, o sea, no hay el modelo de stop and go es un reflejo, porque de hecho sí hay, o sea, los ciclos están, pero no veo como eso es una causa. Sí creo que es una consecuencia, como un poco lo decía antes. Es que coincido con vos en parte, pero creo que todavía nos falta darle una vuelta de tuerca, porque la restricción externa no es la causa, la restricción externa es la restricción externa es la manifestación, ¿sí? El síntoma final de una crisis que se gesta por causas que están ahí abajo, ¿no? Más profundas. Sí. Por eso digo, para mí la causa profunda que está detrás de todo esto es justamente la falta de industrialización, la brecha de productividad que tenemos para producir cualquier cosa que no sea un extractivismo cada vez más básico, ¿no? O sea, agro, minería, hidrocarburos. Si salís de eso, no somos competitivos. Entonces, ahí es donde tendríamos que ir a hacer políticas para aumentar la productividad. Pero ¿qué pasa? Insisto, porque lo que nos falta todavía preguntarnos, para mí, y entender esto es ¿por qué vendría alguien a producir a Argentina en vez de producir en otro lado si somos tan poco productivos? Y ahí es donde siempre, todos los países del mundo tienen siempre tres formas de compensar cuando son menos productivos. Hay que darle guita, ¿sí? O sea, el punto es ese, ¿cómo garantizás la ganancia de esas empresas, ¿sí? Si no pueden producir más barato y entonces no somos tan productivas, sí. Y entonces no van a poder competir. La única forma es, de alguna manera, pasarles guita, ¿sí? Subsidiar esa producción, sí, directa o indirectamente. Se han hecho intentos directos, un montón, vos nombraste algunos, que es cobrar un impuesto y esa plata dársela a un sector o una empresa, y puede ser en la forma de una protección. Pero hay un montón de subsidios indirectos que no se tienen en cuenta y que son subsidios a la producción. Por ejemplo, el tipo de cambio alto o el tipo de cambio bajo. Sí. En este esquema donde tenés sectores con productividades tan distintas, un sector primario, obviamente, que va a poder exportar siempre porque es muy fértil la tierra, sí, sale fácil la minería y los hidrocarburos. Si vos le pones un tipo de cambio alto, gana guita al pavote, ¿sí? Sí. Si le pones un tipo de cambio bajo, no. Pero ¿y quién gana la guita? Esta guita que no está ganando este. Y lo está ganando justamente el que importa, ¿no? Sí. Con un tipo de cambio bajo, como tuvimos en la convertibilidad, ¿quién se beneficiaba? Los importadores, el consumo, sí, ¿cierto? Y los que necesitaban importar, en definitiva, por ejemplo, maquinarias e insumos. Pero los que habían sobrevivido. Está bien, el tipo de cambio bajo es una de estas formas para atraer la producción. Ahora, estás atrayendo la producción, pero en el medio, como decías antes, a los que sobreviven. Los que sobreviven en general siempre son los mismos. O sea, el tipo de cambio fijo o atrasado en realidad o bajo, el tipo de cambio real bajo, lo que hace también es filtra empresas. Porque hay otras empresas que podrían producir, pero no pueden, porque necesitan una productividad también mayor para poder competir con lo importado. Entonces también el tipo de cambio real bajo es una forma de concentrar un poco la producción. Y en el medio, o sea, es una cuenta que cierra con gente afuera. Uh-huh. Entonces, la restricción externa de por sí funciona con gente afuera. Entonces, es que por eso no es culpa de la restricción externa, es culpa de la estructura productiva argentina, ¿no? La restricción externa es el síntoma de esa crisis. Está bien, pero a ver, es también el tipo de cambio fijo o tipo de cambio real bajo, que es algo que uno decide, es una política, como decías antes. Pero depende, porque si no la puedes decidir del todo, porque justamente
vos intentás devaluar y a la vez eso te aumenta la inflación, por decirte algo. Pero si fuera una cuestión de decisión nada más, fijar el numerito y no tuviera más consecuencias, sería muy fácil. En verdad, mueve tantos engranajes de la economía que no es tan sencillo. Pero porque el tipo de cambio real no lo podés fijar tan fácilmente. No lo puedes fijar, pero yo te juro, si fijas el tipo de cambio de hoy al año que viene en 15, vas a tener el tipo de cambio real bajo. Claro, pero pero ¿a costa de qué? ¿A costa de comerte todas las reservas para mantenerlo? Sí, seguro. Lo cual es una decisión. Pero lo cual significa que no lo puedes fijar mucho tiempo, porque te come las reservas o no, o al revés. Bueno, ¿no? pero por eso digo, no importa, o sea, pero es una decisión. Es una decisión que uno toma y hay que ver por cuánto tiempo. En un corto plazo puede ser, depende de un montón de variables. Sí, depende. Puede ser. Pero digo, es un objetivo tenerlo, el tipo de cambio real bajo. Con el tema de cómo compararnos con otros países siempre es un problema, porque primero hay que entender que el mundo es uno solo y es medio raro esto de pensar que le estamos pifiando a las políticas. Si fuera eso, llevamos 200 años, hay 220 países en el mundo más o menos. Sí. ¿Cuántos países son desarrollados, son industrializados? 15, 20 con toda la furia. Y son siempre los mismos, básicamente, que han continuado desarrollándose, digamos. Entonces hay un par de saltos ahí. Bueno, pero más allá de algunos cambios, son básicamente los mismos, con algún cambio. ¿Los mismos desde cuándo? Desde los últimos 200 años, desde la industrialización. Los últimos 60, 70 años. ¿Tuviste algunos cambios? El sudeste asiático, decía vos, tuviste ahí saltos fuertes. Sí, pero salvo alguno que se incorporó a los países desarrollados, ¿sí? Seguís teniendo los mismos. Son Europa, Estados Unidos, Japón siempre estuvo ahí, China siempre estuvo ahí, más allá de que la hemos ignorado en Occidente. Pero significaría que los otros 200 países sistemáticamente durante 200 años le pifiamos las políticas. O sea, hemos electo mal nuestras autoridades, le hemos pifiado las políticas. Ahí hay algo que falta en la explicación. Sí, no es una cuestión solamente de voluntarismo político de elegir las políticas adecuadas. Entonces, más que ir a con qué países nos compararíamos, que básicamente podemos encontrar puntos de comparación con cualquier país periférico, cualquier país no desarrollado, yo pensaría cuáles son las dinámicas estas que están ocurriendo, ¿no? A nivel mundial en la economía, que son las que nos perpetúan en ese rol de proveedores de materias primas, ¿sí? de producción extractivista y poco industrializada. Lo que creo que justamente los países estos que decís vos, que nunca pegaron el salto del desarrollo, son países que en general tienen instituciones extractivas. No solamente sectores productivos extractivos, sino instituciones extractivas. O sea, tienen instituciones que en general no respetan derechos de propiedad, en general tienen democracias, si las tienen, muy endebles, lo que es, salvo algunos casos, que estos países que nombrabas antes, de salarios muy bajos, ninguno de esos es un país democrático. O sea, lo que acá, o por lo menos lo que acá entendemos como democrático, son países que en general las cosas son así, la gente no tiene mucha capacidad de queja. Si te quejas, te bajan. En muchos lugares pasaba eso, hoy con el tiempo obviamente se va desarrollando un poco todo, pero son países que no tienen el nivel institucional que tienen muchos los países desarrollados. Los países desarrollados en general son países con instituciones viejas y fuertes, salvo Estados Unidos. Estados Unidos se independizó 34 años antes que nosotros, pero no es un país que nos saque tampoco mucho tiempo, pero sí importó en las instituciones inglesas. Nosotros las instituciones que tuvimos acá siempre fue un poco lo que tenemos hoy, instituciones que se basaron en el sector primario y que eso lo usaban para exportar sin una visión de largo plazo. Y justamente yo no creo que el tema sean las malas políticas el problema. Las malas políticas son un problema de cómo está formateado todo el país, la región en general. Es una región que tiene una visión de corto plazo histórica, pero ya desde que fue colonizado. Sí, obviamente, no, la mala política. Tampoco creo que un gobierno con buenas políticas pueda solucionar los problemas del desarrollo argentino. Y me refiero a un gobierno con buenas políticas. Se requieren años, décadas. O sea, por ejemplo, cuando arrancó todo esto de la sustitución de importaciones en Argentina, también está en Brasil, que era el desenvolvimiento en Brasil. Y eran modelos supuestamente parecidos, salvo que uno tuvo acompañamiento del sector productivo y el otro no tanto. Entonces ya ahí la misma política, con un entorno distinto, es totalmente distinta.
Brasil, ¿cómo hizo para desarrollarse? En verdad desarrolló nichos de industria. Sí. Por ejemplo, Embraer es un gran nicho que Brasil ha sabido explotar, donde se insertó como la tercera productora mundial de aviones y aeronáutica, ¿no? Elementos de aeronáutica en general. Eso es algo que aprovechó el nicho y es un punto importante, porque cómo hizo para direccionar recursos, los direccionó a una industria a la que le dio potencial y le destinó muchos recursos, en vez de intentar desarrollar todo a la vez. Sí. Ese es un punto importante para entender, esto, qué podemos hacer en Argentina. Esa es la gran diferencia con Argentina. Argentina trata de hacer todo. En general, siempre se trata de... Hay como muchos sectores improductivos que trata de hacerlos productivos y no se tiene una visión estratégica y de largo plazo. Se trata de producir todo. Y no es imposible producir. O sea, ningún país del mundo produce todo. Lo cual es lógico, está bien, o sea, tiene hasta sentido. Uno no trabaja de todo. Uno trabaja de una sola cosa. Un país es algo más grande, puede especializarse en algunas cosas, pero vuelta, digo, es como nicho. Yo creo que Argentina uno de los problemas que tuvo fue, pues yo creo que sí que hay que tener una visión de algunas, o sea, si se quiere proteger algunas industrias o de tener industrias clave y de largo plazo. Estaríamos de acuerdo en que hace falta políticas que protejan, apunten a desarrollar, no solo proteger para mandarlo como está, sino que protejan mientras desarrollamos nichos. Nichos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero nichos, sí, nichos Nichos bien elegidos. Sí, eso sí. Bueno, a ver, la restricción externa es algo que siempre se expresó en crisis cada 6 o 8 años en Argentina y pareció durante el kirchnerismo que no aparecía, ¿no? Hubo unos 12 años, desde 2002 hasta 2014, que parecía estar apaciguada. Incluso algún economista habló del fin de la restricción externa, cosa que no tenía ningún sentido y la mayoría lo dijimos. Pero ¿por qué? En parte porque, bueno, tuviste el superciclo de las commodities, como se llamó, ¿no? A niveles históricamente altos de precios internacionales, con lo cual todo lo que la Argentina exportaba, ¿sí? Sea minería, pero sobre todo agroindustria, estaba tan caro en el mundo que teníamos un ingreso de divisas por exportaciones muy alto. Sí. Con el problema de que nos habíamos vuelto importadores netos de energía desde el año 2007, con lo cual ahí el alto precio de la energía a nivel mundial nos complicaba. Eso es lo que se corta desde el pico alrededor de 2010, 2012 según la commodity, y empieza a caer, ojo, a niveles que todavía son históricamente altos. Sí. O sea, el nivel actual, que parece bajísimo en comparación con el pico de hace algunos años, que hace 15 años, es el doble o el triple de lo histórico. Sí. Con lo cual, el problema no es si el precio es alto o bajo, sino que es bajo en relación a cómo se hicieron muchos negocios en los últimos años. Y acá es donde vuelve a pasar esto. O sea, nosotros habíamos crecido y expandido el consumo, la producción nacional con un ingreso de dólares por exportaciones que se empieza a secar, al menos disminuye, por supuesto no se va a secar nunca del todo, pero disminuye bastante, y eso te restringe entonces tu disponibilidad de dólares para seguir importando y entonces seguir consumiendo productos importados y seguir produciendo con insumos importados. Y acá es donde vuelve a aparecer la restricción externa en los últimos años del kirchnerismo. No, sí, a ver, creo que hay un componente que es clave, que es la política exterior del kirchnerismo. Más allá de la entrada, o sea, más allá de la necesidad de divisas, el sector exportador se liquidó. O sea, fue una década complicada, sobre todo en los últimos años. O sea, las retenciones fueron malas para el campo, para la oferta, me refiero, para la cantidad de... Si bien la cantidad de hectáreas eso no lo sintió, el sector ganadero lo sintió muchísimo y algunos otros sectores también lo sintieron. Entonces, a ver, fue como tirarse un tiro en el pie en algunos sectores. Después, por otro lado, también hubo un proceso inflacionario muy fuerte, a diferencia de lo que pasó en toda la región y en todo el mundo. O sea, el mundo dejó de tener inflación, Argentina volvió a tener inflación. Creo que ese es el principal problema. Porque también Argentina jugó una carta de cerrarse mucho al mundo. Si cerrarse mucho al mundo, eso no termina funcionando nunca. Las alianzas que terminó eligiendo Argentina fueron problemáticas. Creo que también la década del kirchnerismo fueron errores propios. De vuelta, la restricción externa no existió durante el kirchnerismo. De hecho, hubo una abundancia de entrada de dólares. Y no existió más que nada por lo que decías vos al principio. Tuvimos un pico que se fue a 600, en general se triplicaron los precios, se duplicaron y después bajaron
de vuelta a lo que era el doble de antes. Es decir, no hay restricción externa. Hay caída frente al pico. Eso no es una restricción externa. Si hubiera sido bien utilizado y si se hubiera tenido una visión de largo plazo del momento que había, porque aún con la crisis subprime y todos los coletazos que fue generando, las commodities cayeron, seguro, pero no lo sintieron tanto, o sea, no llegaron a caer a lo que había antes. Salvo el petróleo, que fue el único que sí lo sintió. Después los commodities agros, hoy sí están en niveles altos, y Argentina vuelve a tener un problema. El año pasado, más que nada, ahora se evaluó y ya ese problema quedó un poco afuera. Creo que nadie tiene la idea de que haya un problema de balanza de pagos hoy. El año pasado, los últimos años, sí se ha hablado de un problema de balanza de pagos con commodities al precio, o sea, duplicando el precio que había tenido Menem de la Rúa. Entonces, no tenés una restricción externa, tenés un mal uso de la entrada de divisas y tenés también, se fomentó muchísimo el consumo, no tanto el ahorro. Entonces, las tasas de ahorro fueron muy complejas, o sea, fueron bajas. No hay incentivos al ahorro, sí hay incentivos al consumo. Todos estos incentivos al consumo no tenían una visión de ser sostenible, lo que decías antes, el tema energético. Se explotó el consumo de electricidad, de gas, pero la producción terminaba cayendo, sin una visión de largo plazo. Entonces, es como que eran muchos problemas que no se terminaban viendo. Básicamente creo que el kirchnerismo tuvo muchos problemas de visión de largo plazo. Muchos de los problemas que tuvo el último gobierno de Cristina, más allá de que hay algo que se llamó crisis subprime, que rompió un poco el mundo, obviamente esto no puede quedar atrás y no puede obviarse, fueron consecuencia de medidas que se fueron tomando en los primeros años. Y tampoco hay que dejar de ver que la expansión durante los primeros 4 o 5 años tuvieron como causas principales la capacidad ociosa que se encontró Néstor, el tipo de cambio real altísimo, sin costo político, porque él no lo hizo. O sea, él vino y dijo, hola, tengo un tipo de cambio real altísimo, los costos laborales bajísimos. Digo, tenías todo para salir. Y se creció muchísimo entre 2003, 2007, 2008, lo que quieras, pero no se generaron no se cambió la estructura. Entonces, obviamente, si vos creás un montón y no cambiás la estructura, o sea, no haces medidas que en el largo plazo mejoren temas como educación, como productividad, como salud, todo lo que es capital humano o todas las demás variables que determinan la productividad de una economía, de sectores, de un país, se va a terminar, va a ser más volviendo al mismo problema. Por eso digo que la restricción externa en algún punto es un problema al que uno va. Déjame meter un bocado, Sí, de vez en cuando. Dale. Discrepo en un par de cosas. Uno es por ejemplo, que las retenciones hayan sido tan terribles, porque de hecho el sector agropecuario, el sector agroindustrial en general, ganó un montón de plata, la tasa de ganancia fue alta, y esto no lo digo yo, lo dice la FIP. Las declaraciones, tanto el pago de impuestos a las ganancias... Era tener un hotel en Mar del Plata igual. ¿Cómo? Era tener un hotel en Mar del Plata, el contexto será. Era como perder guita, o sea, perder plata en esos momentos era muy difícil. Bueno, por eso, pero lo que se intentó hacer con las retenciones es sacar parte de la ganancia extraordinaria que iba a tener el sector y poder volcarlo a otras cuestiones. Y eso no es nuevo en Argentina, las retenciones han existido siempre en Argentina. Sí. Lo raro es no tenerlas en algún punto, claro, el tema de la historia argentina. No importa. Con lo cual, digamos, sí coincido en que por ahí se vio después que tendría que haber habido ajustes y sobre todo en este tema de, bueno, hay sectores que perdieron, pero los sectores que perdieron, por ejemplo en la agroindustria, el ganadero, el lácteo, ¿sí? Son algunas economías regionales, son sectores que perdieron porque convenía pasarse a soja, básicamente, sí. O alguna otra oleaginosa o algún otro cereal. Pero digo, no es que perdieron porque hubo una política contra esos sectores, sino que había un negocio mucho mejor. Entonces justamente había un negocio que estaba dando tanta ganancia, como en este caso la soja, con los precios que manejaba a nivel internacional, que era básicamente imposible no hacer que ese sector se pasara. ¿Tendría que haber habido políticas para preservar la producción nacional de carne, de leche? Sí. Se llegó a limitar las exportaciones. Lo sé, por eso. Eso sí es una medida contra esos sectores. La restricción externa es una especie de tiro en el pie que uno se pega a sí mismo. Yo insisto, si vos no podés evitar el problema de la productividad porque no cambiaste la estructura productiva argentina, ¿sí? Entonces la restricción externa está ahí de fondo. ¿Por qué no apareció? No apareció en estos años, durante el super ciclo de las commodities con estos precios mundiales altísimos,
por eso. Pero no es que después bajó y no hay restricción externa porque sigue siendo alto. Porque en verdad vos aumentaste las importaciones, todo lo que te permitió tu ingreso de divisas. Y ese ingreso de divisas estaba acrecentado por los altos precios internacionales. Sí. O sea que cuando caen los altos precios internacionales sí te restringe la cantidad de divisas que tenés disponibles. Respecto de un pico al que no hubiera llegado... Siempre y cuando tu producción depende de los precios internacionales. Y es que la producción argentina depende de los precios internacionales. Claro, y el no tema fija es los precios. No, sobre el tema es que hace 70 años, o sea, siempre que se quisieron meter estas medidas para romper la restricción externa, se termina haciendo lo mismo. Pero pará. Nunca se pudo hacer un cambio estructural. Ahí hay dos siempre cuestiones. se buscó. Hay dos cuestiones. Vos mismo reconociste que nunca se implementó una política de Estado en forma continua y sustentable. Sí. Se cortó 1000 veces el intento de industrialización y los últimos 40 años fue una política de desindustrialización muy clara. ¿Sí? El fin del proceso de desindustrialización que se logra durante el kirchnerismo, que es simplemente ponerle un piso a la desindustrialización. No hay una gran industrialización arriba de eso. La verdad, mucho más, no sé cuánto podía caer la industria. Estaba bastante destruida. Sí. Entonces, ponerle un fin a la desindustrialización es un progreso, por supuesto, pero ahora hay que volver a pensar políticas de industrialización y de desarrollo que no pueden apuntar a solamente exportar productos primarios, porque de hecho nos pasa que nuestro comprador, por ejemplo China, decide dejar de comprarnos aceite de soja y pasar a comprarnos la soja, porque el aceite lo van a hacer ellos, y es una pérdida de empleo en Argentina, es una pérdida de valor agregado, es una pérdida del valor de nuestra producción, y es una pérdida entonces hasta de eso. Está bien, ahora creo que, si bien vos antes hablabas de los salarios altos, creo que uno de los componentes que no se nombró hasta ahora y que es clave para entender la falta de productividad argentina es la fuerza que tienen los sindicatos y los gremios acá.